Atención, la Procuraduría acaba de rehabilitar, no prorrogó la suspensión contra el general Huertas y contra Wilmer Mejía, que es el funcionario de la Dirección Nacional de Inteligencia, vinculado en teoría a computadores de alias Calarca. Ricardo. Sí, señor, es una decisión que tiene como fecha 27 de febrero, un documento de 5 páginas en el que la Sala Disciplinaria de la Procuraduría, encabezada por Ezequiel Manuel Sánchez, ha tomado la decisión de no prorrogar la suspensión provisional del ejercicio de los cargos del comandante de personal del Ejército, general Juan Miguel Huertas Herrera, y del director de inteligencia de la DNI, Wilmar de Jesús Mejía. ¿Cuál es el argumento? Que faltan datos que no les han entregado desde la Fiscalía Seccional de Medellín que adelanta el proceso. Revela la Procuraduría que aquí hay 2 patas de la investigación. Una en la Fiscalía 12 delegada ante la Corte Suprema y otra en Medellín. Y que con los elementos que tiene en su poder la Procuraduría no tendría ninguna conclusión que les permitiera prorrogar durante otros 3 meses la suspensión de estos funcionarios de sus cargos. Adicionalmente, Néstor, señalan que los eventuales delitos o faltas disciplinarias que habrían cometido Huertas y Mejía, que están reseñados en los correos y computadores de alias Calarca, se habrían dado cuando ellos no eran servidores públicos. Y eso también atenúa el hecho y por eso no prorrogan la suspensión. Decisión en favor de ellos que, sin embargo, siguen investigados. Está todavía lejos de... Claro, de esto no es un archivo de la conclusión. investigación, esto no quiere decir que... De hecho, la Procuraduría dice que lo revelado por la Unidad Investigativa de Noticias Caracol tiene un alto grado de certeza, que es mucha información, que son 5 teras de información que no tienen en su totalidad en su poder, y que por ahora no lo suspenden, pero avanza la investigación. Fíjese que en el último párrafo, explicando lo que significa la decisión de la Procuraduría, dice que a pesar de que la ley les exige para poder prorrogar esta medida, que el investigado siga o continúe cometiendo la conducta, o sea, reiterativa, en este momento, con fundamento en lo que ha explicado ya Ricardo, que no tienen información adicional, no se puede concluir que esa conducta sea reiterativa, es decir, que continúen ellos teniendo vínculos con grupos al margen de la ley. Atención, Francia está anunciando que aumentará el número de ojivas nucleares. No por coincidencia, el día del ataque por armas nucleares de Estados Unidos contra Irán. Desde Europa, Enrique Rodríguez. Es un anuncio que ha realizado el presidente francés Emmanuel Macron esta misma mañana, y no precisamente en cualquier lugar, sino en la base de submarinos de Île-Longue, en Francia, que es la principal base de los submarinos nucleares que tiene el país francés. Recordemos que los 2 únicos países europeos que tienen arsenal de este tipo son Reino Unido y Francia. El presidente Macron realizaba así el anuncio desde esta base. J'ai ordonné d'augmenter le nombre de têtes nucléaires de notre arsenal. Decía que había que aumentar el número de cabezas nucleares de su arsenal, porque decía el país tiene que estar protegido. Y además, añadía el jefe de Estado francés, que Francia no tendrá dudas en utilizar el armamento nuclear de su país en caso de amenaza de los intereses vitales de Francia. Aunque no se refería directamente a Irán y a la crisis que está sucediendo con ese país, es evidente que este anuncio no es un anuncio casual, particularmente hoy cuando hemos sabido que no solo Francia, sino también Reino Unido y Alemania contemplan lanzar acciones defensivas proporcionadas contra Irán para proteger sus intereses en Oriente Próximo. Es decir, ambos países, o los 3 países mejor dicho, han aclarado que no van a golpear a Irán, pero sí protegerán a los países a los que Irán está atacando, particularmente en el Golfo Pérsico. Mientras tanto, dentro de la Unión Europea hay una nueva fractura a este respecto. Países como España y los escandinavos están en contra de cualquier tipo de apoyo a esta operación militar de Estados Unidos y de Israel sobre Irán. De hecho, España ha impedido en las últimas horas que los aviones militares cisterna estadounidenses utilicen las bases de utilización conjunta hispano-estadounidense para realizar repostajes y poder así apoyar los bombardeos que están teniendo lugar y que acaban de reanudarse, según las últimas informaciones, sobre Irán. 10 de la mañana, 23 minutos. Gracias, Enrique. Y Colombia contraataca a Ecuador y anuncia un borrador de decreto con aranceles de 50% para más de 190 productos. Marcela Peña. Así es que para el gobierno colombiano, el anuncio del gobierno del Ecuador de aranceles de 50% a los productos colombianos hace que cualquier exportación colombiana a ese país sea económicamente inviable, lo que profundiza significativamente la afectación de seguridad nacional a Colombia, agravando, dice el Ministerio de Comercio, la tensión internacional causada por la serie de medidas tomadas por Ecuador y dejando en un alto grado de vulnerabilidad económica a los exportadores colombianos. ¿Qué hace el gobierno? Entonces publica a comentarios un borrador de decreto donde se establece
arancel del 50% a un total de 190 productos ecuatorianos. Es decir, pasamos de una tarifa del 30% que está vigente hoy en día a una del 50% y pasamos de unos 73 productos a más de 190. El gobierno dice que la medida está supeditada a que Ecuador retire su tasa de seguridad. Mientras tanto, los empresarios siguen preocupados. Más adelante, este lunes, los gremios colombianos y ecuatorianos darán una rueda de prensa conjunta pidiéndole a los gobiernos de ambos países que le bajen el tono y se sienten a negociar. Y la Contraloría le llama la atención al presidente de la República, Gustavo Petro, por esa instrucción, por esa orden de destruir los diques ubicados en zonas inundadas, como en el departamento de Córdoba. La entidad le pide al gobierno que antes de eliminar diques y compuertas debe haber estudios técnicos hidráulicos con la debida autorización ambiental. Cali La Peña. En medio de la grave temporada invernal que afecta a Córdoba, la Contraloría hizo un llamado con preocupación al gobierno nacional para que la atención a los damnificados se realice con criterios técnicos y con responsabilidad fiscal. Expresó su preocupación por la presunta orden de eliminar diques y compuertas ubicados en zonas inundadas sin que previamente se verifique si cuentan con estudios hidráulicos y con la debida autorización ambiental para su instalación y funcionamiento. Esto debido a que recientemente en una comunicación pública el presidente Gustavo Petro informó que se identificaron 14 diques que estarían afectando el flujo natural del agua en el marco de la emergencia. El mandatario señaló que esos diques deben destruirse. Frente a ese escenario, dice la Contraloría que puede materializarse una intervención sin soporte técnico que podría generar males mayores. Además, el organismo informó que continúa realizando seguimiento a esta población que ya completa más de 81.000 familias afectadas, equivalente a 225.675 personas en 25 municipios de Córdoba. 10 de la mañana, 27 minutos. Siguen los escándalos en la Fundación San José. Ahora el Ministerio de Educación abre otra investigación en esa universidad por nuevos convenios irregulares. Jessica Gutiérrez. El ministro de Educación, Daniel Rojas, indicó que la Fundación San José está siendo investigada por presuntos convenios irregulares para ofertar programas académicos, por lo que también se examinará a otras instituciones que tengan relación con esta fundación. Estamos hablando de un periodo relativamente amplio. Las pruebas empezaron a hacerse desde el 2016, como lo acabo de mostrar en la gráfica, y digamos que se dejó pasar, o no se auscultó, o no se hizo la debida auditoría al Sistema Estadístico de Educación Superior. También indicó que de 1.500.000 personas registradas que se graduaron de diferentes universidades, aproximadamente 40.000 no presentaron la prueba Saber Pro. Además, 822 la realizaron después de haberse graduado. Eso quiere decir que en total son 279 instituciones de educación superior que graduaron al menos un estudiante sin haber presentado la prueba. Las victorias y derrotas, la pasión y la afición en juego y los datos de lo último en deportes se lo presenta Mañanas Blue. 10:29, prográmense Serie A en Italia, 12:30 del mediodía, Pisa con Cuadrado, el colombiano, frente al Bologna de John Lucumí. También a las 3 de la tarde en España, Primera División, Real Madrid frente al Getafe. Y nos vamos a Portugal, donde el Benfica de Richard Ríos a las 3:15 visitará al Gil Vicente. Y en Argentina, 7:30 de la noche, Independiente Rivadavia, el de Sebastián Villa, frente a River Plate en la Primera División en el sur del continente. Los deportes a esta hora en Mañanas Blue.